información, señora secretaria, de lectura de la cuenta. Presidente, se recibió el informe que hace el Banco Estado respecto, cumpliendo lo dispuesto en la ley 21.514, en que acompaña un informe acerca del funcionamiento del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FOGAPE, que contiene la información de la evolución del programa FOGAPE Chile. FOGAPE Chile apoya al 30 de junio, dando cuenta de que hasta esa fecha se otorgaron 100.380 operaciones de crédito con un financiamiento por un monto de 56,1 millones de UF, equivalentes a 2.524 millones de dólares. De la misma manera, presidente, se recibió una minuta explicativa relativa al alcance de los 300 metros aludidos en la definición de glaciar, documento que había comprometido el director general de Aguas en la sesión pasada en que tratamos el proyecto de glaciares. Este documento se envió por correo, al igual que el anterior, a los miembros de la comisión y lo tienen a su disposición en sus carpetas. El director general de Aguas también se excusa de asistir en forma presencial a la comisión debido a la contingencia climática que enfrenta la zona centro-sur del país. Esos son los documentos de la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, vamos a ver el primer punto. Entendemos que el director general de la DGA no pudo estar presente, por lo mismo comentamos con el senador Coloma. Entiendo que están ahí en terreno tratando de ayudar a la situación de emergencia que se ha producido en la sexta, séptima y octava región, y Ñuble. Y respecto a los compromisos que él dejaba, aquí está la explicación de qué se entiende por los famosos 300 metros. Yo estuve echando una mirada, un documento bien pedagógico y a mi juicio bastante clarificador. Además, incluye, digamos, el acuerdo que hicieron en el 2021, digamos, entonces da harta certeza de que no es una cosa, digamos, imprecisa esa definición. Y también nos llegó lo que estaba pendiente, que es el informe financiero actualizado, que viene con la firma de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y que trae por fecha 21 de agosto, gracias. 21 de agosto, ahí está, 21 de agosto del 2023, ¿ya? Entonces, como tenemos dos temas, que es ver primero aprobar el proyecto de ley de glaciares para que pueda ir a la sala, y después ver lo de la propuesta de un nuevo integrante para el Consejo Fiscal Autónomo, yo les propongo que podamos aprobar el proyecto de ley, digamos, entendiendo que estaba pendiente el tema del informe financiero. ¿Perdón? Sí. Presidente, perdón, es que no tengo el informe financiero de fecha 21 de agosto. No, pero no lo tengo, de verdad tengo uno que es de fecha 2019. Ah, este es. ¿Qué le corresponde a nosotros? ¿Qué artículo? 21, ahí está. Ah, perdón, sí, perdón, no he hecho nada. Bueno, yo lo buscaba aquí, pero no aparece ahí, pues aparece ahí. Claro. La Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse sobre 3 artículos, 4 disposiciones en total. Disculpe, presidente. Sí. A la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre las normas de su competencia, que son los artículos 4º, 7º, inciso 3º y 8º, incisos 1º y 4º. Artículo, veamos esa parte, sí. El artículo 4º, que está en las páginas 5 y 6 del comparado. El 7º, inciso 3º, que está en la página 10 del comparado. Y el 8º, incisos 1º y 4º, en las páginas 10, 11 y 12 del comparado. Pero no es una norma que corresponda a Hacienda, porque Hacienda... o sea, es la... Sí. Sí, tenemos también al asesor del Ministerio de Medio Ambiente, Rodrigo Pérez, que también aprovechamos de saludar, que está en modo remoto. Ya.
A ver, si quieren vamos viendo artículo por artículo y pasamos a votarlo. Si hay dudas podemos pedir que se aclaren desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero lo que corresponde es votar y en última instancia, si hay dudas, quedaremos en la sala. Ya. Son, para que nos ordenemos, son los artículos cuarto. ¿Cuál más? Sí. Sí, el inventario, lo que sucede, senador, es que atendido lo que señala el informe financiero respecto de cuál es el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, que está acotado, digamos, a las normas en que obligan, digamos, a revisión y actualización del inventario de glaciares, a que se establece un permiso ambiental que debe aprobar la DGA, que requiere una modelación del aporte hídrico del glaciar, y el que se mandata a la DGA la fiscalización de los proyectos aprobados y el monitoreo de variables hidrológicas para verificar la activación de los planes de alerta temprana, se definió que estas eran las normas de competencia, que son las que van a obligar, como dice el financiero, a la contratación de 2 glaciólogos y un profesional analista glaciólogo para los efectos de poder operar con el proyecto. Entonces, la primera norma de competencia es el artículo 4, que está en las páginas 5 y 6 del comparado. El artículo 4 señala inventario público glaciológico. El catastro de los glaciares de la cuenca glaciar y del permafrost se realizará mediante el inventario público glaciológico a cargo de la Dirección General de Aguas y estará compuesto por el inventario público de glaciares, el inventario público del entorno glaciar y el inventario público del permafrost. Las normas y procedimientos necesarios para el catastro y clasificación del inventario público glaciológico, así como lo relativo a su actualización, modificación y funcionamiento, serán determinados por un reglamento expedido por el Ministerio de Obras Públicas, el que deberá ser dictado en un plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley. Bueno, yo creo que el artículo es bien claro. Senador Insulza, sí. Es el que tengo yo aquí. Sí, Sí. Okay. Sí, que está marcado en negrita la cuenca glaciar. lo que pasa es que usted leyó el parecer No, yo leí pero tal vez no hice un espacio suficiente en la coma. Le faltó la parte negrita, hacerlo con otra entonación. Con otra entonación. Ya, entonces está claro. Yo creo que el texto es bastante claro lo que tenemos que votar. Yo propongo que lo podamos votar de inmediato. Senador Sí, Coloma. yo comparto, presidente. Lo único que quería dejar, por lo menos para que alguien pueda estar mirando, que lo que es atribución de la Comisión de Hacienda no es una revisión de las definiciones que se hicieron, que están en el artículo primero, sino que cómo estas definiciones ya acordadas por la Comisión pertinente se aplican en algunos casos específicos. En este caso el inventario, y después vamos a ver otra situación. Es para ver, digamos, cuál es el ámbito de acción. Solamente para aclarar, y yo voto a favor, me parece bien. Sí, es correcta la interpretación que hace usted, senador Coloma. El Ponemos en señor votación presidente entonces. somete a votación el artículo 4. Senador Insulza. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Y entonces aprobado por 4 votos por la unanimidad de los miembros presentes del artículo 4. Enseguida, el artículo 7º, inciso 3º, está en la página 10 del comparador. Señala, para la ejecución de proyectos o actividades en permafrost saturado de agua y o hielo, se deberá contar con el permiso ambiental sectorial de la Dirección General de Aguas. La repartición otorgará el permiso cuando no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos, ni tampoco su estabilidad mecánica, o cuando verifique que se han mitigado, reparado o compensado debidamente dichos impactos. Es el artículo 7 en la página 10. Página 10 es el último párrafo. Inciso, sí. Claro, el último inciso antes del artículo 8, que es la misma página 10. El último inciso del artículo. Sí. Séptimo, sí.
¿Lo pone en votación, presidente? Sí, lo pongo en votación, por supuesto. El presidente somete a votación el inciso tercero del artículo 7º. Senador Insulza. A favor. Senador Coloma. Voto a favor. Insisto, hago fe que la parte técnica, esto viene por unanimidad a la Comisión de Medio Ambiente. Dos comisiones, de Comisión de Minería y Energía y después Medio Ambiente. Porque para ser franco, como son temas técnicos, lo otro parece que era más general. Esto es mucho más técnico, supongo que las definiciones están planteadas en buenos términos. En esa línea voto a favor. Senador García. Presidente, disculpe, una consulta a la Secretaría. Lo que pasa es que yo no veo votación en el artículo 7º. De las comisiones técnicas, entonces no sé. Es que no tuvo las votaciones están indicadas en este comparado cuando hubo votaciones, porque hubo indicaciones, pero acá no hubo, por eso no hay texto en negrita, es el mismo texto que estaba. Sí, efectivamente. A favor. Presidente. A favor. Se aprueba entonces por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión el inciso tercero del artículo 7º. A continuación, también en la página 10, el inciso primero del artículo 8º. Artículo 8º, sanciones. Se faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar las infracciones a esta ley en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, pudiendo imponer multas a beneficio fiscal de acuerdo con lo establecido en los parágrafos 2 y 3 del título 1 del libro 2 del Código de Aguas. Y también es de competencia de la Comisión el inciso 4 de este artículo 8º, que se encuentra al final de la página 11, que también dice relación con multas, que señala: para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las resoluciones de la dirección que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la notificación de la resolución, se le reducirá a un 25% del valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado, presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería General de la República. Ya. Senador Coloma. Gracias, presidente. A mí me gustaría, entiendo que está El asesor Rodrigo Pérez del Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente. A mí me gustaría preguntarle por su intermedio, presidente, del artículo, porque esto es una forma de redactar que es un poco rara, porque en el fondo dice que actúa como supletorio, ¿no? O sea, el primero, el inciso primero o cuarto, ¿cuál el es? octavo, el primero. El primero, ya. Porque dice algo que se faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar las infracciones en todo lo que no sea competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Cómo está suficientemente establecido qué es de competencia de cada cual? Porque aquí vienen generalmente en otras leyes que hemos visto, aquí vienen a mí me extraña la fórmula, porque generalmente dice, bien, la responsabilidad de la Superintendencia de Medio Ambiente, tales cosas. Otras cosas, es raro esto que se establezca una norma genérica, supletoria respecto de lo otro. Entonces no sé si hay alguna explicación porque aquí, lo digo, presidente, porque aquí es donde se producen las colisiones. Que alguien diga, no, esto era cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, no, esto era cargo de la DGA, y como pueden tener criterios distintos, me extraña la forma de establecer el tema de la sanción. Vamos a darle la palabra entonces a Rodrigo Pérez, asesor del Ministerio de Medio Ambiente, para responder a la inquietud del senador Coloma. Está con... Ahí sí, ahora lo escuchamos, sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludarle a usted y también a todos los senadores presentes. En relación a la consulta planteada por el senador Coloma, hay que distinguir en ese sentido, dado que muchas de las afectaciones que se podrían generar, digamos, en los glaciares, puede ser precisamente por titulares que cuentan con una resolución de calificación ambiental. Si estamos hablando de que la actividad que se está realizando implica también una infracción a una resolución de calificación ambiental,
digamos, la institución competente, el organismo competente, en este caso, para llevar a cabo las fiscalizaciones y las sanciones sería la Superintendencia de Medio Ambiente. En todo aquello, en toda aquella actividad que no implique o donde no esté presente una resolución de calificación ambiental, entraría, digamos, a las facultades de la Dirección de Aguas para fiscalizar y sancionar. Entonces, en síntesis, digamos, la existencia de esta resolución de calificación ambiental es lo que sería, digamos, el elemento que haría la distinción cuando, digamos, estamos frente a las competencias o al actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente o a la de la DGA, digamos, para poder aclarar. Muchas gracias. Considerando que hemos tenido casos nosotros de actividades, por ejemplo, mineras en glaciares que tienen autorización, la actividad minera de la resolución de calificación ambiental, efectivamente ahí se establece claramente lo que pueden o no pueden hacer. Y si, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental dijera la actividad, no sé, de tal minera no puede afectar el glaciar en su forma levantar polvo, claro, y levantara polvo, y uno hace el reclamo, ahí a quien le corresponde sancionar y fiscalizar, esa es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, cuando dice todo aquello que no esté contenido en la resolución, es bastante claro, porque las resoluciones de calificación ambiental en esos aspectos son bien específicas, digamos, no es genérico. Entonces, a mí me parece que efectivamente esto no generaría esa inquietud que tiene el senador Coloma. Un poco lo comento por la experiencia que hemos tenido con respecto a empresas que tienen resolución de calificación ambiental, y cuando uno va a solicitar la fiscalización, el primer actor involucrado efectivamente es la Superintendencia de Medio Ambiente, digamos. Senador Coloma. Sí, yo entiendo su explicación, pero no sé dónde específicamente dice dentro del texto, porque la referencia que hay es algo que estuve viéndolo, está referido al artículo 6º, pero donde dice aquellas cosas deberán someterse, que son aquellas que se ejecutan en el entorno glaciar, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y después hay una referencia a quien la superintendencia tiene un rol. Pero eso que dijo el asesor no me queda claro en el texto, no sé si podrá poner en el texto, digamos, donde quede claro que lo de la superintendencia es aquello que tenga que ver con la calificación. Sí, es que, disculpe, senador Coloma, es que eso está en la ley que estableció la superintendencia. La ley dice que la Superintendencia de Medio Ambiente solo puede fiscalizar proyectos que tienen resolución de calificación ambiental. Entonces, en esa ley se estipula taxativamente, me corrige por favor el asesor, que es el marco de acción. Entonces, cuando tú vas a la superintendencia y haces una denuncia genérica de contaminación y no hay resolución de calificación ambiental, ellos no se involucran. Ahí tienes que ir a la Seremía de Salud, a la Seremía de Medio Ambiente u otro actor. Entonces, desde ese punto de vista, mi opinión es que eso podría ser redundante, pero o que está establecido tajantemente en la ley que creó la superintendencia. No sé si Rodrigo Pérez nos puede clarificar más. Sí, tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente, como se está planteando, la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente establece todo un catálogo de competencias por las cuales la Superintendencia podrá o deberá fiscalizar, en realidad, deberá ejercer sus funciones. Dentro de esa batería, digamos, de ese catálogo de competencias, claramente están establecidos los casos en los cuales hay incumplimiento de una resolución de calificación ambiental o bien ejecución de un proyecto sin contar con la debida resolución de calificación ambiental. O sea, a opinión, digamos, de lo que está señalado en texto, al remitirse a aquellas competencias que correspondan a la Superintendencia de Medio Ambiente, deberían entenderse incorporadas todas estos casos en los cuales, o los supuestos en los cuales la Superintendencia deberá fiscalizar, entendiéndose también los casos en relación a las fiscalizaciones de las resoluciones de calificación ambiental. Ya, bueno, yo creo que no tenemos posibilidades de resolver todas las dudas, creo yo, son legítimas, pero votémoslo y veamos en la sala. No. Bueno, el inciso primero dice se faculta la Dirección General de Aguas para fiscalizar sancionar infracciones que no están. Sí, pero eso es lo que me extraña, la forma, yo entiendo. Pero está bien, no, sí, es legítimo, Sí, porque pero además por último lo dejo para en la sala, y yo creo que si hay inquietud se puede plantear al Ejecutivo de tal manera que el Ejecutivo o lo aclare nuevamente en la sala o se hace una redacción más precisa, pero por lo menos en lo que es la facultad por naturaleza de la superintendencia, todos los proyectos tienen resolución de calificación ambiental, ellos los fiscalizan. Entonces, desde ese punto de vista queda nítida esa responsabilidad. Senador Ruminot.
Presidente, yo estoy de acuerdo que lo revisemos en sala para poder despachar el proyecto, pero la redacción es muy ambigua. No sé si ambigua es la palabra, pero yo me imagino que lo que se le faculta a la Dirección General de Agua es para fiscalizar y sancionar en el ámbito de su competencia, porque aquí pareciera que todo aquello que no está entregado a la competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente queda bajo la Dirección General de Agua, y si la Dirección General de Agua no tiene competencia sobre esa materia, en mi opinión no puede entrar a sancionar. Entonces yo creo que por eso es como demasiado amplia la facultad, y yo sugiero que el Ejecutivo la revise antes de llegar a la sala. Ya, bueno, yo creo que las inquietudes son válidas, le vamos a pedir al Ejecutivo que la revise. No obstante, yo quiero decir que creo que conceptualmente no hay espacio para la inquietud del senador García Ruminot. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la DGA tiene que fiscalizar una situación de intervención, daño, contaminación de un glaciar. Esto es la Ley de Protección de Glaciares y la cuenca, la DGA. Entonces lo que estamos discutiendo es, sí, no, es que está bien, lo que pasa es que ¿cuál es la naturaleza de lo que tú estás protegiendo? Entonces tú estás protegiendo un glaciar. El glaciar es al final, en última instancia, una reserva de agua. Entonces, ¿cuál es el organismo público que por naturaleza atiende todos los temas relacionados con el agua? Es la DGA. Entonces, cuando dicen es que se faculta a la DGA a sancionar, sería muy genérico, ¿no? Porque la DGA no va a sancionar si tú construyes una casa, no sé, a 1 kilómetro de un glaciar. Lo que la DGA tiene que sancionar es aquello que afecta al glaciar y que, por supuesto, al afectar al glaciar, pone en riesgo de una u otra manera el recurso hídrico, y eso está en las definiciones previas. Entonces, ahora, de todas maneras, por supuesto que las reacciones se pueden afinar o se pueden explicar mejor, pero yo creo que eso dejémoslo por espacio a la sala, porque acá no tenemos todos los elementos en tanto fuimos la comisión técnica. Entonces, propongo que, señor Insulce, después pasemos a votar. Ya que siempre estoy de acuerdo en lo que usted propone, que se le haga ver al Ejecutivo antes la necesidad de que llegue con una redacción más clara en esta materia, para evitarnos todo tipo de discusiones largas en la sala. Muchas gracias, presidente. Yo le voy a transmitir la inquietud a la ministra de Medio Ambiente para que en la sala podamos tener la mayor precisión posible y, si es necesario, afinar redacciones se hagan a través de indicaciones del Ejecutivo. Entonces pasamos a votar, secretario. ¿Prefieren votar inciso por inciso? Solo inciso primero. No, el inciso primero y el cuarto. Me parece que es distinta la precisión respecto. Claro, hemos centrado el debate en el primero, del cuarto no han surgido dudas, digamos, en mi opinión. Ya, entonces, demos por aprobado el cuarto, ¿les parece? Ya, damos por aprobado el inciso cuarto del artículo 8 y pasamos a votar el inciso Y primero. respecto del inciso primero, senador Insulza, A favor. senador Coloma, Yo me abstengo, y es la forma además que puede haberse en forma separada en la sala, porque esto es una indicación, ¿cierto?, que no es unánime. Si fuera unánime... no, aquí esto es unánime, esto viene sin modificaciones de ninguna de las dos No, comisiones. pero no siendo unánime aquí... No, porque lo que se vota separado en la sala son las modificaciones por mayoría. Ya, pero igual entonces me abstengo, voy a pedir la votación Votación separada, separada, sí. esperando que el Ejecutivo pueda proponer una fórmula que, a mi juicio, esclarezca un tema que yo siempre trato de evitar que haya conflicto, y aquí puede haber, a mi juicio, puede que el Ejecutivo tenga una visión distinta, así que me abstengo. Senador García, A ver, si yo me abstengo, el inciso llegaría rechazado a la sala. no, si usted se abstiene y el presidente vota a favor y se somete nuevamente a votación y se mantienen las abstenciones, se van a sumar a los votos favorables. Entonces, abstención. Presidente, A favor. las abstenciones influyen en el resultado y hay que repetir la votación. Repiten la votación y entonces se entiende aprobado en virtud del reglamento, sumándose las abstenciones a la Sí, pero postura que obtuvo mayor se votación. entiende aprobado en votación dividida, ¿no? No, el resultado final, el final es 4-0, porque se suman Entonces las yo voto en abstenciones. contra, para que sea por lo menos para poder generar el Muy debate. La ¿Qué- segunda qué- vez usted vota en contra. Perfecto. Entonces Ahí quedaría cambiamos aprobado 3-1 para que quede Sí, en el y registro. queda... La esperanza es que se pueda mejorar la redacción, pero no nada más. Muy queda bien. despachado el proyecto. Ya, queda despachado el proyecto, estaría disponible a ir a sala y vamos a llevarle las inquietudes al Ejecutivo para que podamos conversar previo a la votación en la sala. Senador Ruminot, García. Una consulta al Ejecutivo. A ver, el inciso segundo del artículo 8, donde acabamos de votar el inciso primero, dice al final,
habla de que las contravenciones a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5, en el inciso primero, etcétera, que tengan como consecuencia la generación de daño ambiental a glaciares serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a máximo. Y luego dice, si el daño se hubiese causado de manera imprudente, se aplicará el mínimo de la pena. ¿Está correcto eso? Yo me imagino que es imprudente versus doloso, me imagino, porque... Estamos hablando de un cuasi delito. Claro, como cuasi delito, supongo, ¿eh? Pero Jurídico, sí, no, sí. ¿Se entiende la duda o no? Sí, claro, yo creo que no somos abogados. me sumo a la inquietud, pero no, sí, yo entiendo la duda, pero... Senador Insulza, sí. Por la Comisión de Seguridad, en que la norma es parecida, pero dice no se podrá aplicar la pena, el mínimo, como que hay que aplicarla. Como que al revés, o sea, al claro, revés. es cierto. Sí. Así que parece que es una práctica, pues yo por lo menos he visto varias últimamente. Claro, yo sí, pues, porque tiene que ver con doloso, yo creo que justamente, con la mala intención, premeditado. Propósito, es distinto si se le... Claro, falseando, digamos, se le- o tratando de esconder. algo. El ejemplo que yo daba es porque en realidad es más preciso, es más razonable en términos penales decir esto no se puede hacer, que esto es lo que hay que hacer. O sea, se aplicará el mínimo de la pena, es decir, usted tiene que aplicar esta pena y punto. Y eso generalmente no es bien visto en los tribunales de justicia, en los penalistas. No sé si el asesor del Ministerio de Medio Ambiente quiere agregar algo. ¿Aló? Sí. Gracias, sí, gracias. Claro, el inciso está pensado precisamente, digamos, en que, digamos, la pena más gravosa se aplique, digamos, en el caso de que haya efectivamente dolor y la consecuencia de ello en relación al daño ambiental. Digamos, aplicándose la pena más mínima en el caso de que se hubiera generado, digamos, con culpa. Perfecto, sí, es un poco la interpretación que aquí hacía el senador Coloma. Muy bien, gracias, le agradecemos a Rodrigo Pérez y al segundo punto de la tabla. Muy bien. ¿No tiene que pasar la candidata? Sí, va a pasar la candidata ahora, sí. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Sí. Saludamos entonces a Marcela Guzmán Salazar, quien es candidata al Consejo Fiscal Autónomo, que es una propuesta que hace el presidente de la República. En la carpeta está el currículum también de Marcela Guzmán Salazar. Saludamos también al ministro de Hacienda, sí, no lo habíamos visto, ministro, por eso no lo había saludado. ¿Cómo está, ministro? ¿Nos escucha o no? ¿Escucha, ministro? No, yo creo que no nos escucha. Ministro. No nos escucha el ministro, parece. Ya, vamos a ver, por mientras saludamos a Marcela. Bueno, yo no tengo experiencia de haber votado estos cargos así que no sé si quieres, ¿les parece a los senadores que la candidata nos comente un poco Que nos cuente un poco ella misma. su currículum y tal vez un poco de la expectativa que tiene respecto al cargo que se la está proponiendo? Y no sé si tenemos contacto con el ministro. Ministro, ¿sí? ¿Nos escucha? Ministro Marcel no se le escucha. No, después. Partamos después nos comunicamos con el ministro. No, pero hay contacto. Ya, Marcela. Bien, primero que nada, buenos días, consultor medio presidente, a todos los que están presentes, senadores y otros. Bueno, yo me llamo Marcela Guzmán Salazar, soy economista, ¿no? Soy economista de la Universidad de Chile, tengo un postítulo en finanzas también de la Universidad de Chile
y un programa de máster en ILADES Georgetown. Mi aproximación a los temas del Consejo Fiscal Autónomo se centran en mi experiencia, primeramente en la dirección de presupuesto. Trabajé 12 años en la dirección de presupuesto en 2 periodos, en el periodo de la administración Elwin y la primera parte del presidente Frey, y después con el presidente Lagos. Y con eso completé 12 años en la dirección de presupuesto, ocupando diferentes responsabilidades. Fui jefa del departamento de estudio de la dirección de presupuesto y más tarde fui jefa de la división de control de gestión de la dirección. Posteriormente he desarrollado una experiencia de consultora, principalmente consultora internacional, trabajando con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero principalmente el BID, en actividades de presupuesto y gestión en diferentes países de la región. Yo diría que todos los países de la región en algún momento me tocó conocerlos. También he desarrollado actividades académicas en la Universidad de Chile, en Flaxo, en la Universidad Diego Portales, también en materias de gestión y presupuesto. Yo diría que eso, tratando de acotar mis actividades, estos últimos años me he desarrollado como consultora en las materias que ya les he señalado. Y bueno, mi visión del Consejo y mi interés de alguna forma también en lo que el Consejo es, yo diría que principalmente valoro 2 características centrales que tiene el Consejo. Ustedes saben que es un órgano relativamente nuevo, la institucionalidad pública y la institucionalidad fiscal en particular, y las características que yo destaco es naturalmente su rol técnico, y también su rol externo y colegiado. Yo creo que esas 2 últimas características permiten a un grupo de profesionales vinculados con las finanzas públicas trabajar un poquito con una cierta distancia de la cotidianidad del trabajo que puede tener un Ministerio de Hacienda, y también compartir diferentes visiones y conocimientos entre los profesionales que conforman el Consejo. El carácter de colegiado, desde mi punto de vista, también es muy importante en esto. Yo he estado revisando las actividades del Consejo de estos últimos tiempos y bueno, valoro cómo ha ido de alguna manera fortaleciéndose en su institucionalidad, creciendo en el apoyo técnico y también en las actividades de las cuales se ha ido haciendo parte, más allá de los informes obligatorios que tiene que hacer en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidos en la ley. En particular, respecto de los temas fiscales de estos últimos tiempos, quisiera destacar como avances importantes que no corresponden al Consejo, naturalmente, corresponden a la política fiscal, pero donde el Consejo también ha tenido algún papel como observador, como evaluador y consultivo. Destaco en ese espacio entonces la incorporación de la regla dual al modelo de regla fiscal que el país tiene. Esta regla dual donde más allá de la regla operacional de balance estructural se incorpora también un ancla fiscal, un límite de deuda que se ha denominado deuda prudente, que actualmente está establecida en un 45% respecto del PIB, donde entonces el modelo fija una tasa de deuda objetivo referencial, que en este caso está naturalmente por bajo de este 45 prudencial, para hacerla compatible entonces con el balance estructural. Y así, de esa manera entonces, logra su función de ser un modelo dual con un ancla fiscal que garantizaría de esa manera entonces la sostenibilidad fiscal, que es el principio de la política fiscal del gobierno. También, en vínculo con este mismo punto, también destacaría la inclusión en la Ley de Responsabilidad Fiscal, modificaciones que están en trámite,
También destacaría la inclusión de una cláusula de escape para el balance estructural, para la regla dual, de alguna manera, permitiendo en situaciones muy de excepción, frente a shock externos al gobierno, calamidades de la naturaleza u otras, que además deberían quedar muy bien especificados en la ley, poder entonces desviarse de la regla fiscal establecida, pero a su vez establecer un programa de convergencia al equilibrio en un cierto tiempo, en ciertas condiciones, en fin. Así que creo que también ese es un gran adelanto en materia de la institucionalidad fiscal, complementariamente con haber establecido la regla dual. Yo sé que lo de la cláusula todavía está en trámite en lo que son las modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal, pero considero que es un punto importante de avance en lo que se refiere a política fiscal. También señalaría algunos puntos de interés en la discusión de política fiscal en estos tiempos y en lo que viene a futuro, y que también está siendo trabajado, observado, monitoreado por parte del Consejo, que tiene que ver con el litio, el ajuste al balance estructural necesario de hacer en relación al litio y su componente cíclico transitorio. El Ministerio de Hacienda ya hizo un ajuste ad hoc para este año, y en este momento el Ministerio de Hacienda tiene en consulta una metodología para establecer entonces los cambios metodológicos que la regla de balance estructural requeriría, para, por lo tanto, no incurrir en gastos permanentes con ingresos que eventualmente pudieran no serlo. El otro punto que considero importante de tener en consideración, y que el Consejo también va a tener que jugar un papel como observador, como asesor, es la ley de gobiernos regionales, que también establece una regla fiscal, permite el endeudamiento, y por lo tanto también ahí el Consejo Fiscal Autónomo de hecho se le está otorgando responsabilidades en ese campo también como órgano consultivo, y lo importante y delicado que es cómo finalmente se cierra ese punto en relación a la regla que finalmente se le coloque a los gobiernos regionales, y cómo tratar las desviaciones que los gobiernos regionales pudiesen tener a esa regla, y los roles que cumplirían en esa circunstancia el Ministerio de Hacienda y el Consejo. Así que también lo señalaría como un tema que está en conversaciones en estos tiempos y que naturalmente es un desafío para lo que viene, en términos de ir perfeccionando todas las herramientas y los mecanismos y las instituciones en relación a la política fiscal y su sostenibilidad. Y finalmente, no obstante las preguntas que ustedes me quisieran realizar, quisiera también señalar algunos aspectos sobre calidad de gasto y sostenibilidad, que es un tema que también se está conversando bastante en estos tiempos. El Consejo, de hecho, en su último informe sobre monitoreo y evaluación del balance estructural en relación a ciertos riesgos que observa a futuro, señala dentro de uno de los puntos que hay que tener en consideración es el mejoramiento de la eficiencia del uso de los recursos. También esto está señalado en el pacto fiscal, y ha sido un tema de estos últimos tiempos por parte de diversos actores. Y quisiera señalar también la importancia de este punto, del tema de la calidad del gasto en todos sus niveles, de cómo también seguir perfeccionando las actividades que se realizan en el Ministerio de Hacienda en relación a monitoreo y evaluación, seguir institucionalizando ese tipo de actividades para poder disponer cada vez de mejor información para tomar decisiones en relación al desempeño que desempeñan, la redundancia, el desempeño que tengan las distintas actividades públicas, programas, proyectos u otros, y también usar la información, que es un tema sumamente importante, porque se puede tener información
de muy buena calidad y no usarse esa información. Y el uso de la información también requiere de ciertos mecanismos, procesos, de ciertas instancias de trabajo, normativas y otros. Así es que yo creo que también ese es un campo en el que se puede seguir mejorando en lo que se refiere a la administración presupuestaria y fiscal, y que naturalmente es un elemento muy importante para contribuir también a la sostenibilidad fiscal, por las posibilidades que tiene el tener buena información, tomar decisiones de asignación de recursos en base a ella, observando su calidad, y de esa manera también reasignar a otras iniciativas que ya existan y que necesiten más recursos, o reasignar a nuevas iniciativas, generando, por lo tanto, un espacio fiscal que ayude también a la sostenibilidad fiscal y a cumplir con y dar respuesta a demandas prioritarias. Así que cerraría con ese punto, no obstante las preguntas que... Sí, senador Insulza, después... Yo lamento, yo Sí. agradezco mucho la presentación. Yo tengo que presidir mi subcomisión, que está el ministro ahí, y quería pedir que se abriera la votación para efectos de pronunciarme. Si es posible. Sí, pero nos va a clarificar algo la ¿Sí? abogada. Senador, no se vota. Entonces, agradezco mucho. Yo habría votado a favor con mucho gusto. Yo también estaba sumando mi voto, no se preocupe. Éramos 2 votos los que íbamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Gracias. Permiso. Sí. Sería bueno que nos explicite bien cuál es un poco el rol de la comisión para los... Presidente, la comisión lo que tiene que hacer es pronunciarse respecto de si se reúnen los requisitos que prevé el ordenamiento para el nombramiento. Y la votación se da en la sala. Efectivamente. Ya, vamos a dar la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, no lo habíamos podido escuchar antes porque teníamos un problema técnico, pero parece que ahora está resuelto. Gracias, presidente, y un saludo a los senadores integrantes de la comisión. Marcela hizo referencia a su experiencia en materia de presupuesto y de gestión pública. Lo que quisiera destacar es que durante el periodo, particularmente durante el periodo en que ella fue jefa de la División de Control de Gestión en la Dirección de Presupuesto, ella jugó un papel muy central en la construcción de todo lo que hoy día conocemos en materia de evaluación de programas públicos, programas de mejoramiento de gestión, indicadores de gestión en el sector público, convenios de desempeño, etcétera, como tal, no solamente le tocó aportar esa parte, digamos, lo que es la gestión de la Dirección de Presupuesto, sino que particularmente construir la interfase con el proceso presupuestario mismo. El proceso presupuestario es una combinación, ¿cierto?, de lo que uno hace top-down, o sea, de arriba hacia abajo, con lo que se hace de abajo hacia arriba. Y por lo tanto, la dimensión más micro y la dimensión más macro del presupuesto no son cosas totalmente separadas, están muy entrelazadas entre sí. Y por esa razón, la señora Guzmán participó muy activamente en todo lo que fue la preparación de presupuestos durante ese periodo, en la aplicación de la regla fiscal. Esos fueron los primeros 6 años o 5 años de aplicación de la regla fiscal, y compatibilizar eso con todo lo que se construyó en materia de control de gestión, eficiencia del gasto y tratar de sacar el mayor provecho posible de los recursos públicos. Así que yo creo que esa es una de las mayores fortalezas de ella, y creo que ese es un ángulo que va a ser muy importante de aporte al Consejo Fiscal Autónomo, si es que el Senado ratifica su nombramiento. Así que quería resaltar ese punto, porque es como bien de la esencia de la política fiscal poder producir este encuentro entre lo que es gestión, rendición de cuentas y cumplimiento de diseño y cumplimiento de la política fiscal. Gracias, presidente.
Gracias, ministro. Sí, yo no sé, senador Edwards, Coloma o García Ruminot, hay que recordar acá que se requieren 2/3 de los votos en la sala del Senado. Entonces, es importante que ojalá hagamos un esfuerzo por resolver las dudas o tener toda la conversación posible, de tal manera que si lo vemos la próxima semana, senador Coloma, dicen que usted tiene que ver con la fijación de la tabla, ¿no? A veces, ya. Pero usted también tiene que ver como jefe de comité. No, la jefa es la senadora Pascuala. Yo soy muy respetuoso de las Pero jefas usted mujeres. participa, Son se verá en el próximo reunión de comité. Senador García Ruminot. No, muy breve, yo quiero agradecer la exposición de la señora Marcela y siguiendo al senador Insulza, tengo que retirarme porque además no tenemos que votar, entonces estamos nosotros con la cuarta mixta de presupuesto recibiendo los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, así que yo le ruego que me disculpe, señora Marcela. Muy bien, entonces le agradecemos a Marcela Guzmán por la exposición. Cualquier duda vamos a estar ahí a través de la Secretaría de la Comisión de Hacienda para hacer también la consulta con algún comité que quiera profundizar en algún aspecto y nos estaríamos viendo probablemente la próxima semana en las votaciones, si es que los comités con la presidencia y la vicepresidencia así lo acuerdan. Muy bien, por haber cumplido el objeto se levanta la sesión.